El programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Historiadora, filósofa, educadora con 40 años en el magisterio y muchos honores. Uno de ellos, el de ser la única presidente que ha tenido la Academia Antioqueña de la Historia en más de 100 años. Habla la experiencia de Socorro Inés Restrepo Restrepo. Bienvenida. Muchas gracias, Clara. Para mí es un verdadero honor estar en este programa por el que ha pasado gente tan valiosa en el país. Y yo estar aquí sentada es algo increíble, pero les agradezco muchísimo. Socorro, vamos a remontarnos a la infancia en una familia conformada por don José Miguel, doña Ramona y 6 hijos. ¿Cómo fue? Nosotros, todos los hermanos, recordamos nuestra infancia feliz. Mi papá era un hombre muy amplio para su época, muy atento a nosotros, muy familiar con nosotros. No fue un papá distante jamás. Inclusive nos ayudaba él, pues en esa época no se ayudaba en las tareas, pero siempre, algunos éramos miedosos y entonces decíamos, papá, me tengo que quedar. Siempre decía, ay, siempre dejan las cosas para última hora, y se quedaba parejo con nosotros hasta la hora que nos acostáramos. Y mi mamá también, siempre muy querida al pie nuestro, trancaditos a la vieja usanza. Ninguno se frustró, pero trancaditos sí. Mi mamá volvió a la mano con facilidad, pero fue una infancia feliz. ¿En dónde fue? ¿Dónde fue? Nosotros vivimos, primero mis papás se fueron a vivir al departamento de Caldas. Allá nacieron algunos, yo nací aquí. Nosotros vivimos en Medellín, teníamos una finca en la que disfrutamos muchísimo, de mucha libertad. Estudiamos, mi hermana mayor en la enseñanza, las otras 3 mujeres estudiamos en la presentación y mis hermanos también estudiaron en el Liceo de Marinilla. Una vida sin contratiempos, claro que pues económicamente no éramos ni muy brillantes ni tampoco sufrimos carencias. No, yo creo que tuvimos lo que debíamos tener y nos educaron con un buen aprecio de la vida, del manejo del dinero, de todo. No nos faltó nunca nada necesario. ¿Y dónde fue ese momento, esos momentos en los que la lectura y la investigación empezaron a apoderarse de su vida? Mi papá fue un lector insaciable, igual que mi mamá. En esa época, por una emisora, pasaban un programa que leían libros. Y mi mamá siempre decía, ay, anda, compra el libro para poderlo terminar. No, ellos dos fueron lectores insaciables. Y algo muy bello, pues que nos recordamos en este momento. Mi papá conversaba con nosotros los libros de infancia que leíamos. En esa época había 2 colecciones, la colección Abeja y la colección Marujita, que salían con cierta frecuencia y mi mamá siempre los compraba. Y leíamos esos libros y mi papá los comentaba. Es que yo digo, pues un hombre tan dedicado a su medicina, a toda su cultura general, que era muy amplia, sentarse con nosotros a conversar de libros de niños y después de libros de adolescentes. Por ejemplo, cuando yo enseñé literatura, yo le decía, papá, le voy a poner a las niñas este libro. Y me decía, no les pongas todavía ese libro, están muy niñas todavía, espérate. Para mí fue una guía en mi magisterio. Él había leído mucho de literatura colombiana y literatura universal. Entonces, esa pasión, no sabemos en qué momento empezó. Yo me acuerdo que era la época de la guerra cuando estábamos chiquitos y en el colombiano, no, en un periódico, sacaban una aventura que se llamaba Toreros del Aire. Nosotros nos peleábamos aprendiendo a leer
por leer aquello que apenas si lo entendíamos y de lo cual no recuerdo nada. Pero fue una infancia muy bella, la de todos nosotros. Y a veces, pues a la edad que tenemos, hacemos una reunión solo de nosotros. Cuando vivía mi hermano con él, solamente nosotros. Y nos ponemos a reírnos de todo eso, de las peleas, de los castigos, de las picardías que hacíamos, de todas esas cosas. Somos una familia muy unida realmente. Socorro, ¿qué influencia tuvo la hermana Laura de Jesús en su vida? Tremenda. ¿Quién era y en qué edad usted se topó La hermana con Laura ella? fue una mujer que, de la presentación, que la partición de las provincias quedó aquí en Medellín. Para mí fue una visión distinta de la vida, una visión distinta del estudio. Ella, por ejemplo, fue la primera persona que nos dijo, ustedes tienen que hacer una carrera universitaria. Estamos hablando... De 1949. Claro, ya había mujeres en la universidad, pero si yo tuve dificultad para formar mis alumnas hacia la universidad, 10 o 15 años después. En ese momento. Entonces, ella nos abrió un mundo nuevo, fuera de que era una mujer muy comprensiva, muy espiritual en todo, nos marcó a ese grupo. ¿Y la hizo usted salir enfrente de todo el grupo a hablar? A mí, yo era horrorizada, pues ella me obligaba y le doy gracias. Y ese método lo apliqué después yo. Ella era horrorizada y ella decía, usted tiene habilidades para el magisterio, no las vaya a perder. Detectaba las habilidades de cada uno, era una consejera en todo sentido y la quisimos mucho y yo para mí su recuerdo es invaluable, invaluable. Estamos hablando de aspectos muy bonitos, de cómo los papás influyen de una manera determinante en la vida de sus hijos. Total. Y también cómo desde el colegio también se van formando los valores que determinan también la vida de las personas. Por ejemplo, en la lectura, ella nos dio una nueva visión de cómo se leía un libro. Pues yo recuerdo eso porque la clase de literatura de ella no era la exposición de un autor, tienen que leer. Y la primera vez que ella hizo un examen sobre lo que había dicho en clase, dijo una niña, eso no está en el libro, y dijo, ¿y entonces yo qué estoy haciendo aquí una hora? Ya empezamos a tomar nota. Nos enseñó eso. Porque la educación era muy buena, yo no me quejo de la educación que recibí y de la instrucción, hay que separar los dos aspectos. Pero siempre estaban métodos muy pegados a la letra. Esta mujer se abrió de una capacidad para comprender a la gente y al mundo muy grande. Y gracias a Dios el ejemplo de la hermana Laura llegó tanto a su vida que vamos a escuchar en unos minutos cómo Socorro Inés Restrepo también se adelantó a su época, también tuvo militancia política en un momento increíble que ahora nos va a contar, y también cómo llegó a ser la primera presidenta de la Academia Antioqueña de Historia. En unos minutos ya regresamos. Tuvimos revistas de divulgación, Libertad y Democracia fue una de ellas. Teníamos una carta que llamábamos Carta a las Mujeres de Colombia y decíamos que los enemigos nos lean, no importa. Mi papá fue un lector insaciable, igual que mi mamá. En esa época, por una emisora, pasaban un programa que leían libros. Y mi mamá siempre decía, ay, anda, compra el libro para poderlo terminar. Estamos en la experiencia con Socorro Inés Restrepo, y estamos hablando de ese cambio, entonces, después de una vida en Medellín, con su familia, ¿en qué momento decide usted irse para Bogotá y por qué? A ver, primero fue sorpresa entre la gente, pues la gente no tiene ni nombre ni rostro, pero de que mi papá nos permitía ir a mi hermana y yo solas para Bogotá. Íbamos a la residencia de la Javeriana, pero siempre era soltar muchachas por allá en esa época. Ella se fue a estudiar bacteriología y yo fui a estudiar filosofía y letras. Y yo creo que en eso tuvo influencia mi familia y mi colegio,
porque a mí siempre me habían llamado la atención las letras. En esa época la Universidad de Antioquia había acabado de cerrar su facultad de Filosofía y Letras, entonces la bolivariana apenas empezaba, entonces me fui para Bogotá. Y pasé mi tiempo en Bogotá, lo recuerdo muy gratamente, hice amigos tan queridos que todavía, después de muchísimos años, conservo. Eso para mí es maravilloso. Todavía tengo gente con la que compartí en Bogotá y todavía tengo relación muy querida con ellos. Socorro, ¿en qué momento usted en esa época, en otra época como entre los 50 y los 60, cuando Colombia tenía dos partidos claramente diferenciados, el conservador y el liberal, usted decide militar en otro? Bien. Y cuéntenos cuál era. Yo trabajaba en un movimiento de acción social, la Cruzada Social. Uno de los objetivos de Cruzada Social era formar líderes sociales. En ese momento estaba el Frente Nacional, que restringía la política a dos corrientes, liberalismo y conservatismo. A mí me empezaron a llegar unas hojas de información sobre un partido, la Democracia Cristiana, que estaba ya en Alemania, que estaba ya en Chile, que estaba empezando en Perú, que ya había COPEI en Venezuela. A mí me empezó a entusiasmar porque era un partido dentro, es decir, con una directriz, la doctrina social de la Iglesia. Y yo me ha apasionado, todavía trabajo en eso, sobre la doctrina social de la Iglesia. Me invitaron a una primera reunión en la Casa de Juventudes en Bogotá. Recuerdo todavía eso, porque yo me fui sola, tranquila, cuando eso estaba lleno de hombres, claro, jóvenes, todos ellos. Claro. Entonces, uno de ellos... llegada a la capital, en una reunión política. Y entonces, uno de esos señores, pues estaba joven como yo, llegué y dice, ay, yo voy a llamar a mi hermano para que te acompañe. Lo recuerdo con mucho cariño ese detalle, porque era un detalle. Y no sé, me uní muy bien al grupo, consolidé el grupo. El partido ya había tenido sus primeros pasos como movimiento, donde los dirigentes habían viajado a Perú, que había una reunión latinoamericana, y vinieron con el entusiasmo, y entonces empezamos a trabajar en eso. Realmente yo no soy fundadora, fui de las primeras que entré, inclusive mi carnet era el número 20. Fundadora. Número 20, sí. El número 20, y empezamos a trabajar como movimiento. Empezamos también una serie de encuentros nacionales que llamábamos encuentros para irnos conociendo. Tuvimos revistas de divulgación, Libertad y Democracia fue una de ellas. Teníamos una carta que llamábamos Carta a las Mujeres de Colombia y decíamos que los enemigos nos lean, no importa. En esa época se hablaba de la gran prensa y nos pusieron una campana neumática. Nosotros no existíamos. Y tuvimos reuniones con el presidente Caldera. Y yo estuve como delegada de aquí de Colombia, estuve en Chile con el presidente Frei. No apareció en ningún lado, invisibles. Fuera de esas que a nosotros nos dieron muchos, no pulpitazos, sino microfonazos por la hora católica, que éramos comunistas encubiertos. Bendito sea mi Dios su error, pero no lo éramos. Estábamos muy centrados en que era la doctrina social de la Iglesia la que tenía que regir muchas cuestiones del país. Claro, pero una época también en que la teología de la liberación era como también satanizada. Y nosotros, pues, digamos que estuvimos muy cerca de Camilo y nos dolió mucho cuando él ya se metió a la guerrilla y partimos toda relación con Camilo. A Camilo lo sedujo el comunismo de una forma, pues, no se lo explica a uno, en fin, no nos pueden entrar a juzgar la situación, pero nosotros estábamos muy centrados en lo que queríamos. Nosotros tuvimos congresos nacionales, estábamos vinculados a Alemania, no nos ayudaban económicamente, pero ideológicamente nos llevaba una cantidad de información. Pero un partido sin plata, con jóvenes ilusos. Yo escribí por ahí un pequeño folletico
Dije, ¿por qué esto en alguna parte siquiera quede en una biblioteca y no se pierda? Y lo terminó, fue una llama al viento y el viento la apagó. ¿Y la pagó en qué año? Pues a ver, ay, fue tan triste como en los años 60, casi como pasando la década de los 70. Creo que después de Alfonso López, de la elección de Alfonso López, éramos unos Quijotes. Siempre sacamos como 2 concejales en el país, que es mucho cuento. No, eso ya, sí. Bueno, Y la siento triste cuando habla del tema, como la Sí. nostalgia. porque creo que la vida del país con un tercer partido, aún un cuarto partido, con el comunismo, hubiera sido muy En distinta a la esa actual. época, sí. No se hubiera perdido la ideología de los partidos. A nosotros nos calumniaron en cierta forma. No, yo cualquier día abría el periódico y nos habían cancelado la personería jurídica. El contendor del doctor López, nuestro candidato, pues yo no sé, tuvimos muy buena votación. No fuimos una amenaza real, pero tuvimos buena votación para pensar que éramos de ¿Quién este era? tamañito. ¿Quién era el contendor? El doctor Herbert Duarte, el doctor López lo nombró cónsul en Hong Kong. Y ahí también se Y diluyó allá. todo el partido. Entonces, ahí sí, cualquier día yo abría el periódico, que nos habían cancelado la personería jurídica, y dije yo, hasta aquí llegamos, fue una muerte triste, pero mire las cosas. Cualquier día me llamó un señor. Yo le conocí la voz y me dije, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, no, me jubilé y me vine para Medellín otra vez. Y nos reunimos, nada de política, nada de política, nada de política, sino simplemente acción social católica en una filial del Instituto Juan Pablo II de Bogotá. Somos una filial humilde, modesta, no tenemos casa, no tenemos nada, tenemos buena voluntad, pero cada uno en su ámbito hace una labor social católica. Socorro, la historia, ¿cómo llegó usted a la Academia Antioqueña de Historia, primero como secretaria, Sí. en la secretaría, y ya luego a llegar a ser la primera presidente? A ver, yo enseñé historia toda mi vida. Yo tenía como 3 pilares en mi enseñanza: historia, literatura y filosofía. Y entonces, pues, me apasionaban realmente. A uno en la carga académica le meten otras cositas, pero eran como los 3 puntales y los enseñé a través de toda la secundaria. Es decir, porque pues a veces yo tenía clases en un curso y en otro, y entonces tuve manejo. En esa época era desde primero bachillerato, se llamaba primero hasta sexto. Y ingresé a la Sociedad Bolivariana de Antioquia. Alguien me oyó dictar una conferencia que se titulaba De la historia a la novela, sobre Bolívar en la novela, y me propuso en la academia y me recibieron. Era entonces presidente el doctor Jaime Sierra García. Ya entré como simple miembro, luego en el año 2000 me nombraron secretaria. En la presidencia estaba el doctor Gabriel Poveda, pues una eminencia. Para mí haber sido su secretaria fue... aprendí mucho de él, un hombre, para mí un sabio. Él es un sabio. Y ya permanecí en la secretaría, que es por elección popular, por elección de la Asamblea, durante 10 años. A ver, estuve 2 en receso, más bien pudieron ser unos 9 años. Y de ahí, en esa se murió mi hermano, me retiré un poco por la situación pues, que estaba pasando. Y volví el año pasado, me nombraron, yo me sentí asustada, claro, pero muy agradecida de esa confianza que me dispensaban los académicos. Asumí, la responsabilidad es muy grande, porque es que la academia es una entidad que tiene más de 100 años, que pues administrativamente y académicamente exige. Es un reto muy grande, pero ahí voy. Y ahí vamos también, porque quiero que nos cuente, Socorro, dentro de unos minutos también, la pasión compartida con su hermano por Bolívar. Y todo el legado de todos esos años de investigación, de búsqueda permanente y de no dejarse descorazonar
por las luchas que se emprendieron y que de pronto no dieron los resultados que se esperaban. Eso lo vamos a tener en unos minutos. Estamos con Socorro Inés Restrepo Restrepo. Yo siempre le decía a las niñas, no importa lo que sean en la vida, lo que importa es que sean personas de bien, que sean coherentes consigo mismas, que no se dejen masificar, que tengan criterios, que tengan un norte en la vida. Enseñé historia toda mi vida. Yo tenía como 3 pilares en mi enseñanza: historia, literatura y filosofía. Y entonces, pues, me apasionaban realmente. A uno de la carga académica le metieron otras cositas, pero eran como los 3 puntales y los enseñé a través de toda la secundaria. Simón la palabra, Simón de América y Simón universal. Este libro lo escribió usted. Sí. ¿Por qué esa pasión familiar A ver, por Simón Bolívar? yo, pues, para mí Bolívar era un personaje muy interesante, pues por mi profesión. Yo me encontraba a Bolívar en la literatura y me lo encontraba en la historia. Y mi hermano, admirable, desde el colegio, Juan Guillermo Restrepo. Juan Guillermo Restrepo, desde el colegio, obra de un maestro, se apasionó por Bolívar. Él contaba que la primera tarea que les había puesto el señor don Juan Manuel Santarriaga era, él estudiaba en Marinilla, pidan a Medellín un libro sobre Bolívar, porque ese va a ser el eje de mi clase de historia de Colombia, es decir, la historia hacia atrás, la historia hacia adelante y Bolívar como eje. Él se apasionó. Él empezó a coleccionar cuanto caía en sus manos, a coleccionar libros, a coleccionar objetos, bellísimos objetos, realmente, unas curiosidades, por ejemplo, un Bolívar tallado en tiza de este tamaño, una preciosidad, otras cosas pues mucho más interesantes y valiosas. A él no le importaba, era Bolívar. Y libros, una riqueza extraordinaria, más de 1000 separatas y revistas sobre Bolívar, sí, y periódicos conmemorativos. Bueno, entonces en esas y las otras yo entré a la Sociedad Bolivariana y le dije, quiero trabajar sobre Bolívar, me gustaría trabajar sobre de la historia de la novela. Yo hice este trabajo, dije yo, pero es que Bolívar está en la poesía, Bolívar está en el periodismo, Bolívar está en el teatro, en la ópera, en las escenificaciones. Bolívar tuvo detractores y empecé. 10 años le trabajé al libro. Claro, yo tuve a mi favor una biblioteca incalculable y un apoyo de él maravilloso. ¿Cuándo publicó usted el libro? En el 10, que me lo publicó Bolivariana en su serie del Bicentenario. Yo pensé que mi libro se iba a quedar inédito, pero hablé con, que también es académico nuestro, Juan José García, me dijo, mándemelo, y se lo mandé, y salió, cosas que yo he gozado como nada en la vida. Yo he tenido 2 publicaciones, una sobre pedagogía y esta, pero no, yo miraba el libro, pues porque es como un hijo. Es un hijo. Hablando de esos hijos, Socorro, y ya que estamos terminando este programa, ¿cuál es su legado? ¿Cuál cree usted que es el legado que Socorro Inés Restrepo Restrepo le deja a esta sociedad después de tantos años de estudio? Mira, yo pienso, yo siempre le decía a las niñas, no importa lo que sean en la vida, lo que importa es que sean personas de bien, que sean coherentes consigo mismas, que no se dejen masificar, que tengan criterios, que tengan un norte en la vida. Yo he sido una persona muy creyente y siempre también les dije que la fe salva, la fe en Dios, la fe en uno mismo, la fe en los demás. Yo he tenido una respuesta bellísima de mis alumnas.
Cuando me posesioné, yo no les había dicho nada. Y las vi llegar. Para mí fue tan emocionante. Son abuelas, y todavía les digo niñas. Me invitaron mis niñas, y en mi casa me dicen, deja la bobada. No, realmente la respuesta de mis alumnas ha sido muy querida a través de toda la vida. Ellas pues decían que yo era un sargento, pero de todas maneras, si ellas se ríen de mis no, agradecen mis correcciones, los dichos que les decía, cuerpos presentes, espíritus ausentes, todas esas cosas que uno va como que uno muletillas. queda marcado con ellas también. Esas muletillas, y las quiero mucho, y a todas mis alumnas, a todas. Yo si volviera a escoger una profesión, volvería a ser maestra. Maestra, porque, a ver, profesor, docente, tiene cada una connotación. Maestro es el que deja huella, y yo espero haber dejado huella. La ha dejado y la seguirá dejando, Socorro, además porque su papel en este momento, como primera presidente de la Academia Antioqueña de Historia en Antioquia, ya de por sí es un gran mérito y resultado de muchos años de esfuerzo y dedicación. Y para nosotros ha sido un privilegio que usted haya compartido con nosotros estos minutos. De nuevo, mis agradecimientos a ustedes, porque es como salir un poco de sí mismo, de su propia intimidad. Y no solamente eso, Socorro, sino que muchas personas que nos están viendo en este momento sepan el gran valor y todo lo que le ha aportado a usted a esa sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros y habló la experiencia de Socorro Inés Restrepo Restrepo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.